Hermanos, hoy quisimos darle una calurosa bienvenida a todos. ¿Lo sienten? Muy bien, muy bien. Mira. Imaginémonos que estamos en México, en Guatemala, en El Salvador, en Cuba, ¿verdad? En República Dominicana. Amén, ¿verdad? Entonces el día de hoy vamos a hablar acerca de un tema muy importante. Es una reprensión que Dios le está dando a Israel y está en el libro de Malaquías. Vamos a ver todo el libro de Malaquías. Entonces son 4 capítulos, el último es cortito, pero el tema del día de hoy es una pregunta, que la frase se encuentra ahí en Malaquías. ¿No tenemos todos un mismo Padre? Esa es la pregunta. ¿No tenemos todos un mismo Padre? Y esa es la pregunta que vamos a hacer basado aquí. Pues vamos a Malaquías. Malaquías es el último libro del Antiguo Testamento, antes de Mateo. Y sí, porque yo le voy a dar lectura, obviamente también vamos a hablar al respecto, pero así para que ustedes también en sus Biblias puedan leerlo. Y yo no sé si ustedes tienen la costumbre o no de tal vez subrayar algunas cositas en su Biblia, que digan, oh mira, esto me interesa, o esto para versículo de memoria o algo así. Pero vamos a ver el libro de Malaquías, comenzando desde el versículo 1, del capítulo 1. Entonces tal vez ustedes tengan así en su Biblia unos subtítulos que le han puesto ahí. Por ejemplo, en el mío decía, amor de Jehová por Jacob. Entonces vamos a leerlo. En Malaquías capítulo 1, versículo 1. Dice, profecía de la palabra de Jehová contra Israel, por medio de Malaquías. Malaquías es el profeta por el cual el Señor va a hablar con su pueblo. Versículo 2. Yo os he amado, dice Jehová. Y dijisteis, fíjense la respuesta de ellos, ¿en qué nos amaste? Imagínense, Dios diciéndole a su pueblo, te amo, ¿verdad? Y ellos contestando, ¿en qué nos amaste? Continuando dice, ¿no era Esaú hermano de Jacob? Dice Jehová, y amé a Jacob y a Esaú aborrecí. ¿Sí lo ven? Él ya está dando ahí una prueba de que no pueden ver ni siquiera esa diferencia. Dice Jehová, amé a Jacob y a Esaú aborrecí. Acuérdense, los israelitas vienen siendo hijos de Jacob, de Israel. Entonces está diciendo, no pueden verlo desde entonces. En el caso de nosotros como cristianos, ya cuando una persona de repente dice, yo creo que Dios no me ama, dice, ¿cómo no has escuchado que dio a su hijo unigénito para salvarte? Entonces uno tiene que, hacer esa pregunta, ¿qué? Cuando las personas dicen, es que, si fuera un Dios de amor, ¿han escuchado eso o no? Sí, Dios dio a su hijo unigénito para salvarnos nosotros del infierno que no merecíamos. Y todavía se te ocurre preguntar eso. Entonces, en el caso de él pone esa prueba, dice Jehová, dice en el versículo 3, continuando, dice, y a Esaú aborrecí, y convertí sus montes, hablando de Esaú, en desolación, y abandoné su heredad para los chacales del desierto. Cuando Edom, también una manera que se le dice a Esaú, significa rojo, dice, dijere, nos hemos empobrecido, pero volveremos a edificar lo arruinado. Así ha dicho Jehová de los ejércitos. Ellos edificarán, ¿qué dice? Y yo destruiré, hablando de Esaú, no de Jacob. Dice, y les llamarán territorio de impiedad. ¿Sí? ¿Territorio de qué cosa? Impiedad. Entonces pueden ver ya cómo era, porque él era impío. Y pueblo contra el cual Jehová está indignado para siempre. Versículo 5. Y vuestros ojos, hablando de los israelitas, lo verán y diréis, sea Jehová engrandecido más allá de los límites de Israel. Pues así también nosotros, cuando entonces nos acordamos del amor que Dios nos tiene a nosotros, aún antes de que nosotros naciéramos, como Él ya había dado una puerta, una vía para que nosotros podamos ser salvos. Gracias a Dios. Es como dice, sea engrandecido Jehová más allá de los límites de Israel. Y acá ya llegamos más allá de los límites de Israel y llegó hasta nuestros países, ¿verdad? Y también aquí, ¿verdad? En Estados Unidos. Ahora, hablando de Saúl, me recuerda algo que entonces el apóstol que escribió Hebreos menciona de algo que nos compara con Esaú para que no seamos como él. Estamos en Hebreos capítulo 12, versículo 14 al 17, no dejen ahí Malaquías, ya pongan ahí un separador, ¿vale? Porque vamos a volver ahí. Pero Hebreos 12, 14 al 17, ya hablándole a cristianos,
Hebreos 12, 14 al 17 dice: seguid la paz con todos y la santidad, ¿qué dice ahí? Sin la cual nadie verá al Señor. Mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe, y por ella muchos sean contaminados. Continuando con ejemplos de que las cosas que son malas y podemos dejar de alcanzar la gracia de Dios. Versículo 16: no sea que haya algún fornicario o profano, como dice, ¿como quién? Como Esaú, que por una sola comida vendió su primogenitura. Entonces ya uno puede entender por qué, como dice Amén, Jacob, a Esaú le aborrecí, y que dice que como él está indignado con él para siempre, como vimos ahí en Malaquías 1:4. Entonces dice, o sea, que no seamos como Esaú, que por una comida vendió su primogenitura. En el caso de nosotros los cristianos, ¿se acuerdan cómo no se llama hermanos o cristianos, discípulos, sino también que se nos llama? Los primogénitos. Los primogénitos. Porque vea, Jesús es el primogénito, pero cuando nosotros estamos en Jesús, ¿verdad? Bueno, Él es el primogénito del Padre, pero hablando de nosotros como hermanos. Acuérdense que la Biblia nos menciona como que Él es nuestro hermano mayor. Entonces, pues se nos llama la iglesia, la congregación de los primogénitos. Entonces, a nosotros, vean, que no hagamos eso, que por una cosa bien ridícula, de repente, vean, nos perdamos de la vida eterna. Entonces, por eso, ahí, al tiro comparando a los cristianos con los hermanos, no se les ocurra. Continuando el mismo en Hebreos 12, 17. Porque ya sabéis que aún después, deseando heredar la bendición, fue desechado y no hubo oportunidad para el arrepentimiento, aunque la procuró con lágrimas. Entonces es bien importante, hermanos, que nosotros no tentemos al Señor y de repente le cansemos y lo proponemos y digan, no, ya fue demasiada tu impiedad. Ahora, ya que estamos ahí en Hebreos 12, lo que quiero ver es que veamos es cómo el contexto cuando está hablando de Saúl. Antes de eso, Hebreos 12, 7 al 10, está hablando Dios como Padre, que es lo que estamos enfatizando el día de hoy. No tenemos todos un mismo Padre. Entonces Hebreos 12, 7 al 10 dice: si soportáis la disciplina, Dios os trata como, ¿de qué manera? Como a hijos, porque ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Pero si os deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, entonces sois bastardos y no hijos. Por otra parte, tuvimos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban y los venerábamos, es decir, los respetábamos, los honrábamos. Dice, ¿por qué no obedeceremos mucho mejor, qué dice ahí, al Padre de los Espíritus y viviremos? O sea, simplemente tiene sentido común, o sea, ¿por qué no lo vamos a hacer? Versículo 10. Y aquellos, hablando de los padres terrenales, ciertamente por pocos días nos disciplinaban como a ellos les parecía, pero hablando del Padre Celestial, para lo que nos es provechoso, ¿para qué cosa? Para que participemos de su santidad, la cual ya vimos en el versículo 14, que dice, sin santidad nadie verá al Señor. Entonces Él cuando nos disciplina es para que no nos perdamos, Entonces, volviendo otra vez a Malaquías capítulo 1, ahora continúa el versículo 6, Malaquías 1:6, dice, el Hijo honra al Padre, otra vez esa ilustración del Padre, ¿verdad? El Hijo honra al Padre y el siervo a su Señor. Si pues yo soy Padre, ¿qué dice ahí? ¿Dónde está mi honra? ¿Sí fijan cómo Dios está quejando de su pueblo? ¿Dónde está mi honra? Dice, y si soy Señor, ¿dónde está mi temor? Dice Jehová de los ejércitos a vosotros, oh sacerdotes, que menospreciáis mi nombre, y decís, ¿en qué hemos menospreciado tu nombre? Versículo 7, en que ofrecéis sobre mi altar pan inmundo, y dijisteis, ¿en qué te hemos deshonrado? En que pensáis que la mesa de Jehová es que despreciable. Hermanos, hay unas personas que desprecian el cristianismo. Lo malo es cuando el mismo cristiano desprecia lo que hace la iglesia. Versículo 8 dice, y cuando ofreces el animal ciego para el sacrificio, ¿se acuerdan cómo deben ser los animales que ofrecían para el sacrificio? Deben ser perfectos, sin mancha, sin nada malo, debería ser lo mejor de lo mejor. Dice el versículo 8, y cuando ofreces al animal ciego para el sacrificio,
no es malo. Asimismo, cuando ofrecéis el cojo o el enfermo, no es malo. O sea, digo, porque ellos están diciendo, ¿en qué te hemos menospreciado? O sea, como al tiro, como ignorando lo que están haciendo. Fíjense lo que dice ahí después Jehová a ellos. Preséntalo, pues a tu príncipe. Imagínense ustedes a su príncipe, una oveja tuerta o algo así. Dice, preséntalo pues a tu príncipe. ¿Acaso se agradará de ti o le serás acepto? Dice Jehová de los ejércitos. Entonces aquí tengo un comentario para quedar. Qué lamentable es cuando los hermanos se hacen del lugar para servir algo en la iglesia. O sea, ahorita no estamos ofreciendo ya sacrificios, ¿no? Pero cuando vemos en el Nuevo Testamento acerca de a qué se le compara los sacrificios del Antiguo Testamento, es al servir, al ministrar, en ayudar unos a otros. A eso lo compara. Entonces, ¿qué es Dios cuando entonces, en vez de servir, de ser solícito, de decir, hermano, ¿qué te puede ayudar y todo eso? En vez de eso se hacen del lugar para algo que es de la iglesia. ¿No será comparable lo que Dios le está exhortando a ellos? Pues sí. Entonces dice, aquí le pongo más a ver, fíjense, eso de no participar y todo eso, o hacer las cosas chambonas, así dicen, háganle eso a su jefe, menosprécienlo y no hagan bien su trabajo. ¿Los volverá a contratar o los despedirá? Los despedirá. ¿Qué no se merecerá más Dios? Sí, o sea, más que un jefe. Dice, pues él me da dinero. ¿Y quién te da las fuerzas para hacer el dinero? Es Dios. Entonces Dios te ha dado dones para que los uses para el bien de la iglesia. Y una persona podría decir a un cristiano, es que no me han pedido hacer nada. Y Dios puede responder, no te he pedido hacer nada. ¿Sí me explico? O sea, a veces pensamos de que, pues hasta que me lo pidan, o hasta que me digan, o hasta que Dios ya te lo dijo. Y Él es más que tu jefe, ¿verdad? Él es tu Señor, tu Rey, ¿verdad? Tu Dios, tu Padre Celestial. Entonces, ¿verdad? Pero si en vez de ser útil al Señor, nada más andas calentando bancas o sillas, o buscando, ¿verdad?, la bendición de Dios, ¿verdad?, pero sin servir en ningún ministerio, ¿crees que a Dios le agrada eso? ¿Crees que a Dios le agrada eso? Entonces, por eso es muy importante. Mañana, ya los que no saben, a las 11:15 estamos hablando de los dones. Entonces, cómo todos somos responsables de los dones que Dios nos ha dado. Entonces, ahora claramente Dios nos pide a todos nosotros hacer cosas que todos debemos hacer. Pero aparte de eso, hay diferentes ministerios, hay diferentes operaciones, hay diferentes, como ya vimos en la mañana, dones en los cuales cada uno tiene que ejercerlo y de una manera solícita, no nada más pensando, bueno, a ver hasta que me lo pidan. No, acuérdense, Dios ya se lo pidió. Entonces es muy importante que agrademos al Señor. Ahora, continuando ahí en Malaquías, vamos para Malaquías otra vez. Ahora el versículo 9 del capítulo 1 dice, ahora pues orad por el favor de Dios para que tenga, ¿qué dice?, piedad de nosotros. Pero ¿cómo podés agradarle si haces estas cosas? Sí, porque cuando uno pide algo a Dios ya que sea misericordioso, es porque uno va a cambiar, es porque uno va a hacer las cosas bien. Por eso dice, órenle a Dios, pero ¿cómo podéis agradarle si hacéis estas cosas? Es decir, hay que cambiar para que entonces sus oraciones sean contestadas. Dice Jehová de los ejércitos, versículo 10, ¿quién también, es una pregunta, también hay de vosotros que cierre las puertas o alumbre mi altar de balde? Yo no tengo complacencia en vosotros, dice Jehová de los ejércitos, ni de vuestra mano aceptaré ofrenda. Otra vez, porque lo están haciendo con una mala actitud y ofrenda menospreciable. Versículo 11. Porque dice, desde donde el sol, fíjense, este versículo es interesante, fíjense, versículo 11, porque desde donde el sol nace hasta donde se pone, es grande mi nombre. ¿Dónde dice ahí? Entre las naciones, y en todo lugar se ofrece a mi nombre. ¿Sí se fijan lo que dice ahí? En todas partes se ofrece a mi nombre incienso y ofrenda limpia, porque grande es mi nombre entre las naciones, dice Jehová de los ejércitos. Entonces, hermano, ¿cuántos de ustedes tienen conocidos que son más fieles a la iglesia a la que pertenecen que lo que tú eres a la iglesia que tú perteneces? Voy a hacer otra vez la pregunta.
para que lo piensen. ¿Cuántos de ustedes tienen conocidos que son más fieles a la iglesia a la que pertenecen que lo que tú eres a la iglesia que tú perteneces? Y así es, tal vez Dios esté usando esas personas para avergonzarte y para que te remuerda la conciencia y cambies. Y Él dice que de todas las naciones me honran. A incienso limpio, ofrenda limpia. Entonces, así como Dios, ¿verdad?, le está reclamando al pueblo de Israel, así también nos puede reclamar hoy. Uno tal vez puede decir, estos no son cristianos, y tal vez son más cristianos que uno. Y uno dice, no, porque no son del pueblo. El pueblo de Israel podía hacer lo mismo. Es decir, no, nosotros somos los únicos y todo eso. Y Dios le dice, desde donde sale el sol hasta donde se pone, en toda la tierra, vean, hay quien tema, vean, su nombre. Obviamente también existían idólatras y todo eso. Pero también había personas, según lo que es Dios mismo el que lo está diciendo, había personas que honraban de verdad a Dios. Y Él les está comparando diciendo, qué vergüenza ustedes, ya que ustedes suponen que son mi pueblo escogido y allá me honran mejor que ustedes. Entonces, continuando el versículo 12, en el capítulo 1 de Malaquías, versículo 12, y vosotros lo habéis profanado, o sea, ellos lo honran y ustedes profanan mi nombre. Dice, profanando cuando decís, inmunda es la mesa de Jehová, y cuando decís que su alimento es despreciable. Entonces, tal vez usted nunca lo ha dicho, pero imagino que ellos no necesariamente lo habrían dicho, pero la actitud de ellos ha de haber sido de esa manera. Dice, bueno, hacer las cosas, bueno, para que ya cumplí. Ahora que lo haga otro, o así luego. No, o sea, como decía el hermano, o sea, eso como de la ofrenda y todo eso es de corazón, ¿verdad?, con alegría, algo que realmente uno quiere. Y la ganancia es una bendición, ¿verdad? Y una cosa espiritual. Entonces, versículo 13. Habéis además dicho, oh, qué fastidio es esto. Oh, wow. O sea, entonces para que le caiga el saco, que se lo ponga. Oh, qué fastidio es esto. Y me despreciáis, dice Jehová de los ejércitos. Y trajisteis, fíjense lo que dice, trajisteis lo hurtado, o cojo, o enfermo, y presentasteis ofrenda. Dice, en pregunta, ¿aceptaré yo eso de vuestra mano? Dice Jehová. Maldito el que engaña, el que teniendo machos en su rebaño, promete y sacrifica a Jehová lo dañado. Sí, o sea, Él es bien específico y Él ve todo. Acuérdense, los ojos de Jehová están en todo lugar, vea, mirando a los malos y a los buenos. Ahí lo continúa ahí diciendo, vea, porque yo soy gran rey, dice Jehová de los ejércitos, y mi nombre es temible, ¿cómo dice ahí? Entre las naciones. ¿Qué cosas, no? Otras naciones temían y servían mejor a Dios que su propio pueblo. Ahora el capítulo 2. Ahí el subtítulo que uno le pusieron es reprensión de la infidelidad de Israel. Dice el versículo 1. Ahora pues, oh sacerdotes, para vosotros es este mandamiento. Ahora acuérdense que en el caso de nosotros en el Nuevo Testamento, a nosotros se nos llama como real sacerdocio. Entonces dice el versículo 2. Si no oyereis y no decidís de corazón dar gloria a mi nombre, o sea, no nada más de los dientes para afuera, sino de corazón, ha dicho Jehová de los ejércitos, enviaré maldición sobre vosotros. En el Nuevo Testamento lo consideramos como castigo, disciplina, reprensión. Dice, y maldeciré vuestras bendiciones, y aún las he maldecido, porque no habéis, ¿qué dice ahí? Decidido de corazón. Okay, entonces uno de repente piensa, no, yo soy cristiano, porque hace quién sabe cuántos años me bauticé y todo eso. Entonces, ¿dónde está ese crecimiento? ¿Dónde está ese corazón, esa decisión que tú hiciste? Es como el matrimonio, ¿verdad? Cuando se van a casar, ahí sí, ay, yo como antes estar con mi mujer, ¿verdad? O con mi hombre, ¿verdad? Y todo eso, depende de quiénes son ustedes. Y bien, ¿verdad? Dicen que se llama que la luna de miel, ¿no? Y luego ya después, ¿verdad? ¿Dónde está? Entonces aquí le está diciendo a los sacerdotes, los cuales ya eran del pueblo de Israel desde cuándo y todo eso. Y le dice, porque no habéis decidido de corazón. Hermanos, cada día tenemos que hacer esa decisión. ¿Vamos a servir a Dios
o vamos a andarnos sirviendo a nosotros mismos, que sería lo mismo que andar sirviendo a la carne o al diablo. Entonces uno puede ver, o sea, cómo es una decisión que tiene que hacer todos los días, cada día. Entonces, porque dice, no habéis decidido de corazón. Versículo 3, y aquí yo os dañaré la sementera, yo os echaré, fíjense lo que dice aquí, yo no lo digo, voy a repetir el versículo 3, y aquí yo os dañaré la sementera y os echaré al rostro el estiércol de vuestros animales sacrificados, y seréis arrojados juntamente con él. Oh, wow, ¿sí fijan? ¿Estará indignado Dios para decir eso? Súper indignado. O sea, hasta las maldiciones, las bendiciones que tenían las voy a volver como maldiciones, y hasta el estiércol, los animales que ustedes me sacrifican, se los voy a echar, ¿dónde? Al rostro, y para afuera van a ir con él, con el estiércol. Versículo 4, y sabréis que yo os envié este mandamiento. ¿De qué manera? Cuando los discipline, cuando les dé realmente lo que se merecen. Dice, para que fuese mi pacto con Leví, ha dicho Jehová de los ejércitos. Versículo 5, mi pacto con él fue de vida y de paz, las cuales cosas yo le di para que me temiera. ¿Y qué dice ahí? Y tuvo temor de mí, y delante de mi nombre estuvo, ¿qué dice? Humillado. Versículo 6, la ley de verdad estuvo en su boca, iniquidad no fue hallada en sus labios, en paz y en justicia anduvo conmigo, y muchos, dice, hizo apartar de la iniquidad. Muy buen trabajo, ¿verdad? Después se acuerdan cómo ya en el Nuevo Testamento para nosotros vino Jesús, ¿verdad? Hizo todo eso, ¿verdad? Muy bien, ¿verdad? Lamentablemente es de que nosotros no seamos unos buenos discípulos de Jesús. Versículo 7, porque los labios del sacerdote han de guardar la sabiduría, y de su boca el pueblo buscará la ley, porque mensajero es de Jehová de los ejércitos. Bien claro, ¿verdad? Versículo 8, mas vosotros, es como ese más, es como el pero, vean, pero vosotros, más vosotros os habéis apartado del camino, habéis hecho tropezar a muchos en la ley, habéis corrompido el pacto de Leví, dice Jehová de los ejércitos. Por tanto, yo también os he hecho viles y bajos ante todo el pueblo, bajos ante todo el pueblo, así como vosotros no habéis guardado mis caminos, y en la ley hacéis, ¿qué dice ahí? Acepción de personas. Vea, voy a ser justo con quien yo quiera justo, voy a ser malo con quien yo quiera ser malo. Tenían esa actitud mala. Fíjense el versículo 10, ahí se encuentra el título del tema del día de hoy, en el versículo 10 del capítulo 2. ¿Qué dice ahí? ¿No tenemos todos un mismo Padre? Y eso lo dice, ¿por qué? Otra vez, porque entonces no estaban siendo justos con todos, sino que estaban haciendo acepción de personas, como que entonces otros ya no fueran, ¿verdad?, del pueblo. Entonces igualmente nosotros, ¿verdad?, no puede haber acepción de personas. ¿Por qué? Porque todos tenemos un mismo Padre. Continuando ahí el versículo 10, ¿no nos ha creado un mismo Dios? ¿Por qué? Pues, fíjense lo que dice ahí, ¿por qué? Pues nos portamos deslealmente el uno contra el otro. Entonces, si fijan, la primera parte está hablando de esa adoración hacia Dios, ese servicio que le necesitamos, y luego ya después está hablando de nuestro trato con los demás. Dice, ¿por qué nos portamos deslealmente el uno contra el otro, profanando el pacto de nuestros padres? Versículo 11, prevaricó Judá, y en Israel y en Jerusalén se ha cometido, ¿qué cosa? Abominación, porque Judá ha profanado el santuario de Jehová que él amó, y se casó con hija de Dios extraño. Y acuérdense, vea, que eso no se podía hacer, porque y luego después estaban desviados y adorando los ídolos. Versículo 12, Jehová cortará de las tiendas de Jacob al hombre que hiciere esto, al que vela y al que responde y al que ofrece ofrenda a Jehová de los ejércitos. ¿Sí fijan lo que está diciendo? O sea, usted puede ser muy velador y responder todo muy bien aquí en la iglesia y ofrecer muy bien todo para Dios y todo eso, pero si en su vida, vean, su vida está mal, está viviendo una vida no arrepentida, sino está siendo desleal con su hermano, está haciendo cosas malas, dice, no, lo voy a cortar. Dice, de las tiendas de Jacob al hombre que hiciera eso. O sea, por acá tal vez estará presentándose muy bien, pero conoce Dios el corazón de cada uno de nosotros. Versículo 13. Y esta otra vez haré cubrir el altar de Jehová, dice, de lágrimas, de llanto y de clamor. Así que no miraré más a la ofrenda para aceptarla con gusto de vuestra mano. Es decir, si una persona está, ay,
arrepiento, estoy llorando y todo eso, y no cambia, no, o sea, no va a ser acepta, no, o sea, pura actuación, pura cosa, y luego no. Entonces, versículo 14, por eso dice, no será acepta con gusto de vuestra mano. Versículo 14, más diréis, ¿por qué? Porque Jehová ha atestiguado entre ti y la mujer. Va a empezar a decir una serie de cosas malas que hacían. Dice, ha atestiguado entre ti la mujer de tu juventud, contra la cual has sido, ¿qué cosa? Desleal. ¿Se acuerdan que estamos hablando ya del maltrato del uno contra el otro? Entonces, comenzando en tu casa y comenzando, vea, ahí dice, siendo ella tu compañera y la mujer de tu pacto. Versículo 15, ¿no hizo él uno, habiendo en él abundancia de espíritu? ¿Y por qué uno? Porque buscaba una descendencia para Dios. Guardaos pues en vuestro espíritu y no seáis, ¿qué cosa? Desleales para con la mujer de vuestra juventud. Versículo 16, porque Jehová Dios de Israel ha dicho que él aborrece el repudio y al que cubre iniquidad su vestido. Dijo Jehová de los ejércitos, guardaos pues en vuestro espíritu y, ¿qué cosa? No seáis desleales. Si fijan que esa frase se repitió del versículo anterior, guardaos pues en vuestro espíritu y no seáis desleales. Lo mismo dice exactamente en el versículo 15. Entonces lo está enfatizando dos veces. Versículo 17. Algunas Biblias tal vez tendrá un subtítulo que diga el día del juicio se acerca. Versículo 17. Habéis hecho cansar a Jehová con vuestras palabras. Y decís, ¿en qué le hemos cansado? En que decís, cualquiera que hace mal agrada a Jehová, y en los tales se complace. O si no, esa es la evidencia que ellos ponen como que Dios se agrada del malo, la cual es la pregunta, o si no, ¿dónde está el Dios de justicia? Cuando dice el Dios de justicia, está dando a entender, bueno, si realmente esta persona se está portando mal, a ver que lo castigue. No lo castiga, por lo tanto significa, vea, pues que Dios le agrada al malo. Así, o sea, entonces ellos estaban ya justificando delante de Dios, diciendo, pues, no importa, vea, que haga esto y aquello, al final de cuentas, no veo que me castigue, no veo que me haga algo, no veo que me discipline. Entonces, no, pues voy a seguir así. O sea, sí, fíjanos, entonces, no hagamos eso. Entonces, fíjense, entonces, wow, ¿verdad? O sea, entonces, de a tiro, tentando a Dios. ¿A qué? A que deje de ser misericordioso con uno, sino que ya sea justo nada más. ¡Pum! Lo que te mereces. Entonces, no pasa nada, vea. Ay, estoy haciendo esto malo. Y de repente, ay, me arrepiento, Dios. Y luego, ay, perdóname. Ah, ok. Y de repente lo hago otra vez. Y de repente, ay, Señor, perdóname. Oh, ya. Y luego otra vez lo hago y, ay, Señor, perdóname. Y luego ya después como que me doy cuenta, pues, no pasa nada, sigue igual. Y sigue haciendo el pecado, hasta que ¡pum! ¿Verdad? ¿Es lo que quiere? Hermanos? Ahora, ¿cuál sería un castigo, una disciplina más mejor? ¿Una que sea luego lo inmediata o la que viene al final? Imagínese que su hijo estuviera así tentándolo a usted ya, y haciendo una travesura y el papá nada más te estoy observando, a ver, vea si se da cuenta que pues lo estoy mirando, vea, y ay, tal vez no se dio cuenta, vea. O después, ay, papito, perdóname, vea. O ay, mamita, perdóname, así me cocinas esto, y de repente otra vez hace lo mismo y otra vez lo mismo, hasta que va a haber un qué, ya cuando se colme la paciencia y ¡pau! Y entonces, ay, sí, ¿verdad? Entonces, o sea, no, hermano, no tentemos a Dios. Porque aquí estamos hablando de que le estaban tentando a Dios. Querían que se revelara el Dios de justicia. ¿Quieres, hermanos, que se revele el Dios de justicia? ¿O quieren el de misericordia? Yo quiero el de misericordia. Entonces, portémonos bien. Y cuando nos pidamos perdón por algo que hemos hecho, lo hagamos en serio, de corazón. Muy importante. Porque si no aprendes, vea, por las buenas, entonces por las malas te va a disciplinar hasta que aprendas a respetarlo y a honrarlo como él se merece. Y con eso en mente, leamos lo que dice en el capítulo 3 de Malaquías, versículo 1. Dice, he aquí yo envío mi mensajero, el cual preparará el camino delante de mí, y vendrá súbitamente a su templo el Señor a quien vosotros buscáis, y el ángel del pacto a quien deseáis vosotros. He aquí viene, ha dicho Jehová de los ejércitos. Versículo 2. ¿Y quién podrá soportar, dice, el tiempo de su venida? ¿O quién podrá estar en pie cuando él se manifieste? Porque él es, como dice ahí, como fuego purificador y como jabón de lavadores, vea, así que raspa, vea.
Versículo 3, y se sentará, ¿para qué? Para afinar y limpiar la plata, porque limpiará, ¿qué dice ahí? A los hijos de Leví, los afinará como a oro y como a plata, y traerán a Jehová ofrenda, ¿qué dice ahí? De justicia. O sea, va a venir y a ver quién lo va a aguantar, porque entonces va a venir entonces con vara, ahora va a venir con corrección, va a venir y va a afinar, te va a pulir. Y se refiere a que va a ser así algo suavecito. Oh, va a calar, va a ser fuerte hasta que te amoldes a lo que Él quiere que sea. Acuérdense que en el caso de nosotros en el Nuevo Testamento es que Dios quiere que tengamos la misma imagen de su Hijo Jesucristo. Que todos seamos como su Hijo Jesucristo. Dice entonces versículo 4, dice, y será grata a Jehová la ofrenda de Judá y de Jerusalén, como en los días pasados y como en los años antiguos. Pero lamentablemente habrá quien aún así no se arrepienta de su maldad, por lo que dice el versículo 5. Y vendré a vosotros para juicio, y seré pronto testigo contra los hechiceros y adúlteros, contra los que juran mentira, y los que defraudan en su salario al jornalero, a la viuda y al huérfano, y los que hacen injusticia al extranjero, no teniendo temor de mí, dice Jehová de los ejércitos. ¿Sí se fijan? Ahí se fijan cómo eso del jornalero, y luego también menciona lo de la viuda, y también del huérfano. ¿Se acuerdan que junto también con eso de las ofrendas, se acuerdan que los hijos de Israel daban diezmos? En parte algunos diezmos eran para el sostenimiento de los levitas, porque acuérdense que en el caso de los levitas la tribu de Leví no tenía heredad, sino que la herencia decía es Jehová, y entonces los demás tenían que traer el producto de su tierra que habían heredado, de la tierra prometida. Es interesante, ¿verdad? En el caso de los israelitas no debían de andar diezmando antes o después de cuando estuvieran en la tierra prometida. Se supone que el diezmo era el resultado de Dios bendiciéndoles con la tierra prometida, y era como un testimonio de lo que Dios me había bendecido en la tierra prometida. No cuando estaba en el extranjero, pero ahí de la tierra prometida. Y era otra vez, era por un lado había diferentes diezmos, pero uno era así para el sostenimiento de los levitas, y por otro lado también era para el huérfano, como para las viudas, para el extranjero. El extranjero se puede decir que es como ahorita diríamos el inmigrante. Es decir, que ¿por qué? Porque el extranjero se refería a un extranjero, no un extranjero que vino con billete y todo eso, no, sino se refería a alguien que está saliendo de su país porque está buscando, ¿verdad? Cómo sobrevivir. Y entonces por eso se menciona mucho en el Antiguo Testamento acerca de que vas a ser bueno con el extranjero. Entonces, continuando ahí, entonces hablando acerca de ya el pago de los diezmos que tenían que hacer. Versículo 6, porque yo Jehová no cambio, y por eso, hijos de Jacob, no habéis sido consumidos. Entonces, cuando dice que no cambio porque no habéis sido consumidos, se refiere a su misericordia hacia ellos. Dice versículo 7, desde los días de vuestros padres os habéis apartado de mis leyes y no las guardasteis. Volveos a mí y yo me volveré a vosotros, ha dicho Jehová de los ejércitos. Luego me dijiste, ¿en qué hemos de volvernos? Entonces es cuando va a hablar acerca de también lo de los diezmos. ¿En qué hemos de volvernos? Entonces, como vemos en el versículo 8, Dios les va a reclamar a su pueblo la 10ª del alimento producido en la tierra prometida, la cual era ley para los hijos de Israel, para que pudieran tener que comer los levitas, así como los necesitados. Entonces, el versículo 8, porque entonces la pregunta que ellos están diciendo, ¿en qué hemos de volvernos? Otra vez haciéndose los inocentes, como que no hemos hecho nada malo, no hemos menospreciado a Dios. Entonces, versículo 8 dice, ¿robará el hombre a Dios? Pues vosotros me habéis robado. Y dijiste, ¿en qué te hemos robado? En vuestros diezmos y ofrendas. Dice, malditos sois con maldición, porque vosotros, la nación toda, me habéis robado. Traed todos los... Ahí puede uno ver el contexto de qué eran los diezmos. Ahí dice, traed todos los diezmos. ¿Qué dice ahí? A la alfolibia. No dice al canastito de la ofrenda, sino a la alfolibia. Es algo de alimento. Y allá que dice, alimento en mi casa, y probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos, si no os abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Hermanos, es que es bien interesante. Estaban en la tierra prometida, y entonces cada uno tenía su terreno y tenían que producir el diezmo, tenían que darlo, y era otra vez como un testimonio de cómo Dios los había bendecido.
Y aparte, obviamente, para hacer lo que era justo de mantener a los levitas y también de los que eran pobres y todo eso, ¿no? Pero entonces, si se hacían agarrados, si se hacían codos, si se hacían regios, ay, no. De repente están dando a entender como que esto es lo único que nos da Dios. Es un mal testimonio para ¿con quién? Para con Dios. Está uno hablando mal de Dios, porque entonces es lo que estás diciendo, que entonces nada más esta es la 10ª parte. Entonces ¿qué pasa? Entonces a castigarlo. Entonces, ¿quieres que nada más te dé eso? casi como diciendo eso, ¿verdad? Tú dices que es la 10ª parte, entonces yo voy a bendecirte de acuerdo a la 10ª parte que según tú me estás dando, entonces te voy a rebajar ese 90%, ¿verdad? Según a lo que tú me estás dando. Entonces, pero si al contrario, ¿verdad? Te estoy dando lo mejor y no lo tuerto y no lo cojo y todo eso, entonces te voy a bendecir más. Entonces es interesante, ¿no? ¿Cómo era? Entonces, volviendo otra vez aquí. Entonces Él les dice, por eso el versículo 10, trae todos los diezmos al alfolí y alimento en mi casa y probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos, si no os abriré las ventanas de los cielos y derramé sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Versículo 11, no nada más era el hecho de que la sobreabundancia de la tierra y todo eso, sino como dice el versículo 11, ¿existe la plaga o no? Porque una persona puede otra vez producir mucho, sembrar mucho y a la mera hora, pero ¿qué dice? Versículo 11, reprenderé también por vosotros, ¿qué dice ahí? Al devorador, ¿verdad? Esa plaga, ¿verdad? Que de repente consume los chapulines y todo eso, las langostas. Dice, también por vosotros al devorador. Y no os destruirá el fruto de la tierra, ni vuestra vida en el campo será estéril, dice Jehová de los ejércitos. Versículo 12. Y todas las naciones os dirán, bienaventurados, porque seréis tierra deseable, dice Jehová de los ejércitos. ¿Verdad? Entonces, como habíamos dicho antes, en la iglesia del Señor, ¿verdad? Se recogen ofrendas, las cuales, ¿verdad? También el Nuevo Testamento llama, cuando uno ve lo de la ofrenda y todo eso, que estaban, ¿se acuerdan? En la grande ofrenda que estaban así recogiéndose para los pobres santos en Jerusalén, les llama ofrendas, les llama donativos, y en una ocasión, ¿saben cómo se le llama? Limosnas. Sí, cuando ya estaba contando ahí en eso que como que Pablo fue para Jerusalén, dice con ofrendas y limosnas. Las ofrendas, sí se refería a las ofrendas que él como judío tenía que dar, eso del voto de Nazareato y todo eso. Y las limosnas se refería a esa gran cantidad de dinero que estaban trayendo, ¿verdad?, de otras partes para los cristianos de ahí. Entonces también se le llama así, se llama ofrendas, donativo, también se le llama limosnas en una ocasión. Y acordémonos que la iglesia primitiva ofrendaba generosamente, ¿verdad?, y no las obras. Ahora, otra cosa que les quiero decir, que tal vez nunca lo habían pensado, la iglesia primitiva, los primeros cristianos, ¿qué eran de nacionalidad? Eran judíos, ¿ya? Eran judíos, ¿ya? Porque ahí comenzó, ¿ya?, en Jerusalén, ¿ya? Entonces eran judíos, ¿ya? Entonces, como judíos, los primeros cristianos diezmaban a su nación conforme a la ley de los diezmos. Sí. Entonces, por lo que las ofrendas generosas que ofrendaban a la iglesia eran aparte de los diezmos que ellos daban, ¿ya?, por ley a Israel. Es como nosotros, el mexicano, como que, o sea, tiene que hacer ¿qué cosa? La ley mexicana, el estadounidense, la ley de Estados Unidos, o sea, hasta las que no están escritos en la Biblia. El Salvador igual, ¿verdad? El de Guatemala igual, ¿verdad? El de Honduras igual, ¿verdad? El de Ecuador igual. O sea, entonces, o sea, ellos como nacionales, o sea, como judíos, ellos tenían que todavía hacerlo de los diezmos. ¿Se acuerdan que como también iban al templo y todo eso, y que también guardaban las horas de la tercera hora de la oración o quién sabe qué y todo eso? Entonces ellos como judíos, entonces imagínense, cuando escuchamos eso de cómo eran de generosos y que hasta vendían sus casas y heredades y lo repartían cada uno de sus segundos, decía, eso era parte del diezmo que daban ellos como israelitas. Entonces uno puede ver, ¿eran generosos o no? Eran generosos. Y acuérdense que nosotros estamos establecidos sobre mejores promesas, la iglesia. Entonces,
Vamos a volver otra vez. Quiero repetir otra vez las frases donde menciona a él que él es como padre. El primero es capítulo 1, versículo 6. Capítulo 1, versículo 6. El hijo honra al padre y el siervo a su señor. Si pues yo soy padre, dice Jehová, ¿dónde está mi honra? Debemos enfatizar eso. Y luego capítulo 2, versículo 10. Capítulo 2, versículo 10. No tenemos todos, ¿qué dice? Un mismo Padre, hermanos. Tenemos que honrar a nuestro Padre Celestial. Y luego, continuando ahora, estamos en el capítulo 3, versículo 13. Continuando leyendo. Capítulo 3, versículo 13. Fíjense. Vuestras palabras, le está quejando Dios contra los malos. Vuestras palabras contra mí han sido violentas, dice Jehová. Y dijisteis, ¿qué hemos hablado contra ti? Todavía están haciendo los inocentes. Habéis dicho, por demás de servir a Dios. Oh, wow, ¿escucharon? Dice, ¿qué aprovecha que guardemos su ley y que andemos afligidos en presencia de Jehová de los ejércitos?